Y con enero llega el incremento de algunos servicios, pero también en los alimentos, Juan. Sin duda alguna, y hay quienes todavía mantienen los precios del año pasado. Así es, ¿qué le parece? Vamos a ver esta información. Inició el 2018 y con ella la cuesta de enero. Los responsables de dirigir los negocios que se dedican a la venta de alimentos son quienes pueden dar cuenta de las variaciones en los precios de los productos de la canasta básica, como Irlanda, quien atiende un desayunador en el Mercado Guerrero, lugar en donde hasta el momento mantienen los precios del año pasado en todos los alimentos. Comenta que por ahora lo que ha subido es la carne entre 10 y 15 pesos, mientras que el kilo de jitomate indispensable para varios guisados bajó a inicios del año. Pero ya equilibrando, por eso no hemos aumentado nuestros precios, porque ya equilibrando la baja, la mejor de la verdura y el alza de la carne, se empatan los dos y no hemos tenido la necesidad. De antemano, ya sabe que en febrero sus proveedores aumentarán los precios de los insumos para elaborar los tamales y estos podrían incrementarse entre 1 y 3 pesos. Pero hay que ver durante cuánto tiempo, porque una cosa es el primer mes, como dicen, la cuesta de enero, pero después a nosotros, por ejemplo, el día 2 de la Candelaria que hacemos tamales, nos incrementan desde la masa, el molino nos sube mucho su producto, la manteca, aunque es barata, pero pues sí nos incrementa. También es muy probable que otros productos o servicios tengan un incremento a lo largo de enero y esto provocaría un aumento en los alimentos elaborados a inicios de febrero. En las imágenes, Libe Rodríguez, Saray Mariscal, 21 Noticias.